Me preguntaba si alguna vez nos preguntamos qué significa la educación. ¿Por qué vamos a la escuela? ¿Por qué estudiamos tantos sujetos? ¿Por qué tomamos exámenes y competimos entre nosotros para las mejores calificaciones? ¿Qué significa esta educación que se llama así y cuál es su propósito? Esta es, de hecho, una pregunta muy importante, no solo para los estudiantes, sino también para los padres, maestros y cualquier persona que ama esta tierra. ¿Por qué tanta lucha para ser educado? ¿Es solo porque necesitamos aprobar ciertos exámenes y conseguir un trabajo? ¿O la función de la educación es prepararnos como jóvenes para comprender todo el proceso de la vida? Es necesario tener un trabajo y obtener su propio apoyo. ¿Pero es todo eso? ¿Es para eso lo que estamos siendo educados? Ciertamente, la vida no es simplemente un trabajo, una ocupación. La vida es algo extraordinariamente amplio y profundo. Un gran misterio, un vasto reino en el que funcionamos como seres humanos. Si simplemente nos preparamos para ganando el sustento, perderemos el significado esencial de la vida. Y comprender la vida es mucho más que simplemente prepararse para los exámenes y volverse muy competente en matemáticas, físicos, etc. Entonces, ya sea que somos maestros o estudiantes, no es importante preguntarnos por qué estamos educando o siendo educados, y qué significa la vida. ¿No es algo extraordinario para la vida? Los pájaros, las flores, los árboles florales, el cielo, las estrellas. La vida es la pobre y los ricos. La vida es la batalla constante entre grupos, razas y naciones. La vida es meditación. La vida es lo que llamamos religión, y también son las cosas sutiles y ocultas de la mente. Envidia, ambiciones, pasiones, miedos, rellenos y ansiedades. Todo esto, y mucho más, es la vida. Pero en general, nos preparamos solo para comprender un camino. Pasamos ciertos exámenes, encontramos un trabajo, nos casamos, generamos hijos, y nos volvimos cada vez más similar a las máquinas. Permanezca temeroso, ansioso, asustado por la vida. Por lo tanto, la función de la educación es ayudar a comprender todo el proceso de la vida. O simplemente nos está preparando para una profesión, para el mejor trabajo que podemos conseguir. ¿Qué nos pasará a todos cuando nos convertimos en adultos? ¿Alguna vez te has preguntado qué van a hacer cuando crezcan? En cualquier probabilidad, se casará en una madre y un padre corto, y luego estará atado al empleo o la cocina marchita y ganada. ¿Eso es todo lo que será tu vida? ¿Has hecho esa pregunta tú mismo? ¿No deberías hacerlo? Si su opulenta familia tal vez ha asegurado una buena posición, su padre puede darle un trabajo cómodo, o puede hacer un matrimonio rico, pero allí también se marchitará y se deteriorará. ¿Te das cuenta? La educación, por supuesto, no tiene importancia, si no le ayuda a comprender la inmensidad de la vida con todas sus sutilezas. Puede gane los grados, agregue una serie de letras a su nombre, y obtenga un buen lugar. Pero, ¿y qué? ¿Cuál es el significado de todo esto si, en este proceso, su mente se vuelve aburrida, cansada y estúpida? Entonces, deberías, mientras eres joven, tratar de descubrir el significado de la vida. ¿Y la verdadera función del educador no está cultivando la inteligencia que intentará encontrar la solución de todos estos problemas? ¿Sabes qué es la inteligencia? Sin duda es la capacidad de pensar libremente, sin miedo, sin ninguna fórmula, de modo que para usted comience a entender lo que es real, lo que es cierto. Pero si tienes miedo, nunca tendrás inteligencia. Cualquier forma de ambición espiritual o mundana genera ansiedad y miedo. La ambición, por lo tanto, no compite por la aparición de una mente clara, simple, directa y, por lo tanto, inteligente. Vea lo importante que es vivir como un hombre joven, en un entorno donde no hay miedo. La mayoría de nosotros, con el envejecimiento, nos estamos haciendo temerosos. Tenemos miedo de vivir, miedo a perder su trabajo, miedo a la tradición, miedo a lo que dicen sus vecinos, lo que dice nuestra esposa o esposo, miedo a la muerte. Casi todos tenemos miedo, en una forma o en otra. Y donde hay miedo, no hay inteligencia. Pero, no es posible, mientras que los jóvenes, todos vivimos en un entorno donde no hay miedo, sino en una atmósfera de libertad.
Libertad no simplemente para hacer lo que queramos, sino comprender el proceso integral de vida. La vida es realmente muy hermosa. No es esta cosa fea que lo hicimos. Y solo puede disfrutar de su riqueza, su profundidad, su encanto inefable, cuando se revuelve con todo. Contra la religión organizada, contra la tradición, contra la sociedad actual y corrupta. Para entonces, como entidad humana, para averiguar por sí mismo lo que es verdad. No imites, pero averigüe. Esta es la educación. ¿No te parece? Es mucho más fácil adaptarse a lo que la sociedad o los padres y los maestros le enseñan. Es una forma segura y fácil de existir. Pero esto no es para vivir. Porque hay miedo, declive y muerte. Vivir es averiguar por ti mismo lo que es verdad. Y esto solo es posible cuando hay libertad. Cuando hay una revolución interna continua en ti. Pero esto no estás estimulado. Nadie te enseña a dudar, a averiguar por ti mismo lo que Dios es. Porque si te rebelas te convertirás en un peligro para todo lo que es falso. Tus padres y la sociedad quieren que vivas de manera segura, y también quieres seguridad. Vivir en seguridad significa generalmente vivir en imitación, y por lo tanto, temer. Sin lugar a dudas, la función de la educación es ayudar a cada uno de nosotros a vivir libremente y sin miedo. ¿No es cierto? Y para crear una atmósfera donde no hay miedo, requiere un pensamiento intenso, tanto por su parte como por parte del maestro. El educador. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Qué cosa tan maravillosa sería si creara una atmósfera donde no hay miedo? Y debemos crearlo, porque vemos el mundo comprometido con guerras interminables, dirigida por políticos ambiciosos, sequidal de potencia. Un mundo de abogados, policía y soldados, hombres y mujeres ambiciosos, ansiosos por la posición y la lucha entre ellos para conquistar. Y también hay tan santos llamados gurús religiosos con sus seguidores. También quieren poder, posición en esta vida o en la vida futura. Es un mundo loco, completamente confuso, con el comunista luchando contra el capitalista, el socialista que se resiste a ambos, y cada uno luchando por un lugar seguro, una posición de poder y comodidad, un mundo dividido por creencias antagónicas, distinciones de clase, nacionalidades separadas, todo tipo de estupidez y crueldad. Aquí está el mundo en el que estás siendo educado y en lo que debes adaptarte a ti mismo. Se le recomienda que se adapte a la estructura de esta desastrosa sociedad. Tus padres quieren que lo hagas y también quieres adaptarte. Sin embargo, consiste en la función de la educación, simplemente para ayudar a adaptarse a este orden social corrupto. O su función es darnos libertad, total libertad para crecer y crear una sociedad diferente, un mundo nuevo. Necesitamos esta libertad, no en el futuro, pero ahora, de lo contrario, perderemos todo y seremos destruidos. Debemos crear inmediatamente una atmósfera de libertad para que pueda vivir y descubrir por sí mismo lo que es cierto. Para que sean seres inteligentes, para que pueda enfrentar el mundo y entenderlo en lugar de ajustarlo. Porque solo aquellos que están constantemente revolviendo, descubren lo verdadero y no el hombre que se ajusta, que sigue una tradición. Solo cuando está investigando constantemente observando, aprendiendo constantemente, puede encontrar la verdad. Dios o amor, pero no puede investigar, observar, aprender, ser profundamente lúcido si tienes miedo. Por lo tanto, la función de la educación, sin duda, es erradicar, tanto interno como externamente, este temor que destruye el pensamiento humano, las relaciones humanas y amar. Pregunta: ¿si todas las personas se encontraran en revuelta, no crees que habría un caos en el mundo? Respuesta: escuche primero la pregunta. Es muy importante comprender una pregunta y no simplemente esperar una respuesta. La pregunta es: si todas las personas se encontraran en revuelta, ¿el mundo sería conducido a un estado de caos? Ahora es, en un orden tan perfecto, la sociedad actual, que si todos se rebelaron, ¿sobreviviría al caos? No hay caos ahora. Todo es hermoso e incorrente. Todos viven felices, con plenitud y riqueza. El hombre no está en contra del hombre. ¿No hay ambición encarnada para la competencia? Por lo tanto, el mundo ya está en el caos. Y esto es lo primero que debes darte cuenta.
Supongamos que esta es una sociedad en la que el orden no se fusiona con las palabras al. Ya sea aquí en Europa, ya sea en Estados Unidos o Rusia, el mundo está en un proceso de descomposición. Si nota la descomposición, tiene un desafío. Está siendo desafiado a descubrir una forma de resolver este problema urgente. Y la forma en que respondes al desafío es importante. ¿No te parece? Si responde como hindú o budista, como cristiano o comunista, su respuesta es muy limitada. Vale la pena mencionar que no es una respuesta. Puede responder plenamente, correctamente, pero solo si no le temen. Si no cree como hindú, comunista o capitalista, pero como una entidad humana total, interesada en resolver este problema. Y no podrá resolverlo si no está en revuelta contra todo, contra la ambición, la codicia en la que se basa la sociedad. Cuando no eres ambicioso, ávido, cuando no estás apegado a tu propia seguridad, solo entonces podrás responder al desafío y crear un mundo nuevo. Pregunta. Revuelta, aprendizaje, amor. Por supuesto, no hay tres procesos separados. Es un proceso de unidad. Mira, es muy importante verificar lo que significa una pregunta. Esta pregunta se basa en la teoría, y no en la experiencia. Es puramente verbal, intelectual, y por lo tanto, sin validez. El hombre intrépido, que está realmente enojado, lucha por descubrir lo que significa aprender. Amar. Somos muy sutiles con las palabras y creemos que, presentando explicaciones, hemos resuelto el problema. ¿Sabes lo que significa aprender? Cuando realmente estás aprendiendo, aprendes a lo largo de tu vida y no tienes un maestro especial de aprender. Luego, todas las cosas que te enseñan una hoja, un pájaro volador, un perfume, una lágrima, los ricos y los pobres, los que lloran, la sonrisa de una mujer, el orgullo de un hombre. Aprenda de todas las cosas y, por lo tanto, no necesita guía, ni filósofo religioso, y ningún gurú. La vida en sí es tu maestro, y te encuentras en un estado de aprendizaje constante. Pregunta. ¿Es cierto que la sociedad se basa en la avidez y la ambición? Pero, si no tuviéramos ambición, no nos deterioraríamos. Respuesta. Esta es de hecho una pregunta muy importante que requiere toda la atención. ¿Sabes qué es la atención? Vamos a ver. Cuando durante la clase mira por la ventana o tira el cabello de un compañero, el maestro le dice que preste atención. ¿Qué significa? Eso no le interesa lo que está estudiando y, por lo tanto, el maestro lo obliga a prestar atención. Pero esto no es en absoluto. Es atención. Atención cuando siente un profundo interés en una cosa, porque luego busca, con amor, para descubrir todo lo que le preocupa. Entonces toda tu mente, todo tu ser, está presente. Del mismo modo, cuando te das cuenta de que esta pregunta, si no tuviéramos ambición, no se deterioraría, es realmente muy importante. Esté interesado, y quiero descubrir la verdad al respecto. ¿Por qué el hombre ambicioso se está destruyendo a sí mismo? Esto es lo que necesita determinar primero y no preguntar si la ambición es correcta o incorrecta. Mira a tu alrededor. Observe a las personas ambiciosas. ¿Qué pasa cuando eres ambicioso? Solo piensa en ti mismo, ¿no? Es cruel. Empuja a otros a un lado, porque está tratando de llenar su ambición, buscando convertirse en un hombre importante, y por lo tanto, crear en la sociedad el conflicto entre aquellos que tienen éxito y aquellos que se están quedando atrás. Es una batalla constante entre tú y otros, quienes también quieren lo que quieren. ¿Y este conflicto puede producir un creador que vive? ¿Entiendes o es esto muy difícil? ¿Eres ambicioso cuando te gusta hacer algo por el amor de sí misma? Cuando estás haciendo algo con todo tu ser, no porque quieras obtener algo, o obtener algo de ventaja, sino simplemente porque te gusta hacerlo. No hay ambición. Entonces no hay competencia. No es luchar contra nadie por primer lugar. Y no debería la educación ayudarlo a descubrir lo que realmente le gusta hacer, de modo que desde el principio hasta el final de su vida, está trabajando en algo que se siente valioso y por su importante significado. De lo contrario será hasta el final de tus días un ser digno. Cuando no sabes lo que te gusta hacer, solo cae en una rutina donde solo es aburrimiento, descomposición y muerte. Es por eso que es tan importante descubrir como un joven lo que le gusta hacer.
Esta es realmente la única forma de crear una nueva sociedad. Pregunta. En India, como en la mayoría de los otros países, la educación está bajo control del gobierno. En tales circunstancias, ¿es posible llevar a cabo una experiencia de la especie que describe? Respuesta. Si no hubo ayuda del gobierno, ¿podría una escuela de este género subsistir? Esto es lo que le pregunta a este caballero. Él ve que en todo el mundo se está controlando cada vez más por los gobiernos, los políticos, las personas invertidas con autoridad que quieren dar forma a nuestras mentes y nuestros corazones, que quieren que piensen de cierta manera. Ya sea en Rusia o en cualquier otro país, la tendencia es el control de la educación por parte del gobierno. Y este caballero pregunta si es posible hay una escuela de la especie a la que me refiero sin ayuda del gobierno. ¿Por qué? ¿Qué dices? Si creo que cierta cosa es importante, que mereces nuestros esfuerzos, te das tu corazón, independientemente de los gobiernos y los decretos de la sociedad. Y luego la cosa tendrá éxito. Pero en general, no le damos a nuestros corazones todo. Y es por eso que hacemos preguntas de este tipo. Si tú y yo sentimos vigorosamente que se puede crear un nuevo mundo cuando cada uno de nosotros está en total revuelta internamente, psicológica, espiritualmente, entonces daremos nuestros corazones, nuestra mente, nuestro cuerpo, para la creación de una escuela donde hay no temer, y todo lo que implica. Señor, cada cosa verdaderamente revolucionaria es creada por unos pocos que ven lo que es verdad, y están listos para vivir de acuerdo con esta verdad. Pero descubrir lo verdadero requiere que estemos libres de la tradición, y por lo tanto, liberados de todos los miedos. Quiero examinar contigo el problema de la libertad. Es un problema muy complejo que requiere un estudio y una comprensión profundos. Se habla mucho de la libertad religiosa y la libertad del individuo para hacer lo que quiere. Sobre este tema, los volúmenes han sido escritos por hombres académicos, pero creo que podemos considerarlo de manera muy simple y directa, y para alcanzar la verdadera solución tal vez. No sé si alguna vez has querido contemplar el maravilloso esplendor de Occidente, el momento del azar con la luna tímidamente por encima de los árboles. Muchas veces en este momento el río se demuestra muy manso, y luego todo se refleja en su superficie, el puente y el tren de cruce. La luna, todavía la tierra y en un rato, con la oscuridad, las estrellas. Todo esto es realmente hermoso. Y para poder observar, preste toda su atención a algo que sea hermoso, solo debe estar libre de preocupaciones. ¿No crees? No debe estar ocupado con problemas, tribulaciones, especulaciones. Es solo con la mente muy tranquila que si realmente puedes observar, porque entonces la mente es sensible a la belleza extraordinaria. Y tal vez tenemos la clave de nuestro problema de libertad aquí. Bueno, ¿qué significa ser libre? ¿Es la libertad de poder hacer lo que sea conveniente? ¿Al ir a donde estás para pensar lo que quieres? Esto lo haces de todos modos. ¿La mera conciencia de tener independencia significa libertad? Mucha gente en este mundo es independiente, pero muy pocas son gratuitas. La libertad implica una gran suma de inteligencia, ¿no? Ser libre es ser inteligente, pero la inteligencia no nace solo porque queremos ser libres. Nace comenzando a comprender, en su totalidad, su entorno, las influencias sociales, religiosas, paternas y tradicionales que lo involucran continuamente. Pero para comprender todas estas influencias, la influencia de sus padres, su gobierno, la sociedad, el entorno cultural al que pertenece, sus creencias, sus dioses y supersticiones, la tradición a la que se ajusta de inmediato. A comprender todas estas influencias y deshacerse de ellas necesita un discernimiento profundo. Pero generalmente te sometes a ellos porque interiormente tienes miedo. Tienes miedo de no lograr una buena situación en la vida, miedo a lo que el sacerdote de su secta puede decir, miedo a no seguir la tradición de no hacer lo correcto. Pero la libertad es, de hecho, un estado mental en el que no hay miedo o compulsión, ni ansia de seguridad. ¿No deseamos, casi todos nosotros, estar seguros?
¿No queremos ser considerados maravillosos, admirarnos la belleza superior a la inteligencia? De lo contrario, no agregaríamos letras a nuestros nombres. Tales cosas inspiran confianza en nosotros mismos, nos hacen sentir importantes. Todos deseamos ser famosos. Pero en el momento en que queremos ser algo, ya no somos libres. Vea esto, por lo tanto. Por lo tanto, existe el hilo que lo llevará a comprender el problema de la libertad. Ya sea en este mundo de políticos, de poder, posición, autoridad, y en llamado mundo espiritual, en el que cada uno aspira a ser virtuoso, noble, un modelo de santidad. En el momento en que quieres ser alguien, ya no es gratis. Pero el hombre o la mujer que percibe cuando todo esto es absurdo, cuyo corazón es inocente y, por lo tanto, no se mueve por el deseo de ser alguien, esta es una entidad libre. Si comprende esto en su simplicidad, también verá su extraordinaria belleza y profundidad. Después de todo, los exámenes tienen este propósito de darle una posición, de hacerle a alguien. Los títulos, la posición, el conocimiento sirven como un estímulo para ser algo. ¿No escuchaste con tus padres y maestros que deberías ascender a una determinada posición en la vida? ¿Qué debería tener éxito como tío o abuelo? ¿O tratas de imitar el ejemplo de cierto héroe? Coincidir con los maestros, los santos, por lo tanto, nunca es gratis. Si sigue el ejemplo de un maestro, un santo, un instructor, pariente, quiere observar una cierta tradición, todo implica, de su parte, una necesidad de ser algo. Y es solo cuando entiende realmente este hecho de que hay libertad. La función de la educación es ayudarlo, ya que la infancia no imita a nadie y siempre seas tú mismo. Pero esto es difícil. Sea siempre lo que sea, feo o hermoso, envidioso o celoso, y con pruelo. Ser tú mismo es muy difícil, porque piensa que lo que es ignorable, y que sería maravilloso si pudiera convertir lo que es en algo noble, pero nunca sucederá. Sin embargo, si mira qué es realmente y lo entiende, entonces en este entendimiento hay transformación. La libertad, por lo tanto, no es tratar de volverse diferente de lo que es, ni hacer lo que él quiere hacer, ni seguir la autoridad de la tradición, sus padres, su gurú, sino comprender cuál es cada momento. Pero no estás educado para eso. Tu yo es una cosa compleja. No es simplemente la entidad que va a la escuela, que pelea, que juega, que tiene miedo, sino que también es algo que es oculto y no evidente. No solo está compuesto por todo lo que piensas, sino también de todas las cosas que se han incalculado en tu mente, por otras personas, por libros, para periódicos, sus líderes o guías. Y solo es posible entender todo esto cuando no quiere ser alguien. Cuando no imita, nadie lo sigue. Lo que, de hecho, significa revuelta contra esta tradición de convertirse en algo. Esta es la única revolución verdadera que conduce a una libertad extraordinaria. Cultivar esta libertad es la verdadera función de la educación. Tus padres, tus maestros y tus propios deseos quieren que te identifiques con él, o para ser feliz y tener seguridad. Pero para ser inteligente ¿no deberías liberarte de todas las influencias que te esclavizan y aplastaron? La esperanza de un mundo nuevo está en aquellos de ustedes que comienzan a ver lo que es falso y giran contra los falsos. No solo verbalmente, sino realmente. Y esta es la razón por la que debe buscar una educación correcta. Porque solo crece en la libertad, puede crear un mundo nuevo no basado en la tradición, o con forma de idiosincrasia de cierto filósofo o idealista. Pero no habrá posibilidad de libertad mientras simplemente tratará de convertirse en alguien o imitando un noble ejemplo. Pregunta: ¿qué es la inteligencia? Respuesta: examinemos este problema con el deambular pacientemente para averiguarlo. Descubrir no llegar a una conclusión. No sé si te das cuenta de la diferencia. En el momento en que llega a una conclusión sobre qué es la inteligencia, ya no es inteligente. Para lo que la mayoría de las personas mayores llegaron a conclusiones. Por lo tanto, ya no son inteligentes. Encontró, por lo tanto, una cosa que la mente inteligente es una que está constantemente aprendiendo, sin sacar conclusiones. ¿Y qué es la inteligencia? La mayoría de las personas están satisfechas con una definición de lo que es la inteligencia. O dicen que esta es una buena explicación, o prefiere su propia explicación personal.
Pero la mente que está satisfecha con las explicaciones son muy superficiales y, por lo tanto, no es inteligentes. Ha comenzado a ver que la mente inteligente no es una satisfecha con las explicaciones, con conclusiones. No es tampoco creer, porque la creencia también es otra forma de conclusión. La mente inteligente es la que investiga, que observa, aprende y estudia. ¿Y qué significa eso? Que solo hay inteligencia cuando no hay miedo, cuando estás dispuesto a rebelarse contra toda la estructura social para descubrir qué es Dios, para descubrir la verdad con respecto a cualquier cosa. La inteligencia no es sabiduría. Si pudieras leer todos los libros del mundo, eso no te daría inteligencia. La inteligencia es algo muy sutil. Ella no tiene anclaje. Surge cuando comprende el proceso total de la mente. No la mente según un cierto filósofo o maestro, sino su propia mente. Su mente es el resultado de toda la comunidad, y cuando la entiende, no necesita estudiar un solo libro, porque contiene todo el conocimiento del pasado. La inteligencia, por lo tanto, surge con la comprensión de sí mismo, y solo puede entenderse en relación con el mundo de las personas, las cosas e ideas. La inteligencia no está adquiriendo algo como la sabiduría. Surge cuando hay una gran revuelta. Esto es cuando no hay miedo. Y eso significa que cuando hay un sentimiento de amor, porque cuando no hay miedo, hay amor. Si solo está interesado en explicaciones, me temo que pensará que no responde a su pregunta. Preguntar ¿qué es la inteligencia? Es similar a preguntar ¿qué es la vida? La vida es estudio y recreación. Sexo, trabajo, disputa, envidia, ambición, amor, belleza, verdad. La vida lo es todo, ¿no? Pero mira, la mayoría de nosotros no tenemos paciencia para proceder en serio y constantemente en esta investigación. Pregunta, ¿puede la mente grosera volverse sensible? Responda. Escuche la pregunta. El significado que ya exubera detrás de las palabras hay. ¿Puede la mente grosera volverse sensible? Si digo que mi mente es grosera y trato de hacerlo sensible, el esfuerzo para que sea sensible es groseramente. Ver esto, por favor. No te muestres intrigado, nota. Pero si, por el contrario, reconozco que soy grosero, sin desear cambiar el estado, sin tratar de volverse sensible, si empiezo a entender lo que es groseramente, si lo observo en mi vida diaria, mi camino sófrega para comer, el riesgo con el que trato a las personas, el orgullo, la arrogancia, la vulgaridad de mis hábitos, entonces, esta observación en sí misma transforma lo que es. Del mismo modo, si soy estúpido y digo que debo ser inteligente, el esfuerzo por ser inteligente es solo una forma más amplia de mi estupidez, porque lo importante es comprender la estupidez. Por mucho que me esfuerzo por ser inteligente, mi estupidez permanecerá. Puedo obtener un barniz superficial de ilustración, poder citar libros, repetir pasajes de los grandes autores, pero básicamente seguiré siendo estúpido. Sin embargo, veo y entiendo la estupidez, como se manifiesta en mi vida diaria, ya que cumpla con mi empleado. Mientras miro a mi vecino, el hombre pobre, el hombre rico, el asistente de la oficina, por lo que esta propia percepción causa la disolución de la estupidez. Pruébalo. Observe cuando hable con su sirviente, observe el enorme respeto que muestra con el jefe y el pequeño caso que hace que el hombre que no tiene nada que le dé. Comenzará a descubrir que es estúpido. Y al comprender la estupidez, hay inteligencia y sensibilidad. No tienes que volverte sensible. El hombre que está tratando de convertirse en algo feo e insensible, y es grosero. Pregunta, ¿cómo puede un niño averiguar qué es él mismo sin la ayuda de los padres y los maestros? ¿Dije que un niño es capaz de esto? ¿O es tu propia interpretación de lo que dije? El niño descubrirá lo que él misma es, si el entorno en el que vive la ayuda a hacer esto. Si los padres y los maestros son de verdadero interés en el que un joven se entera, no lo forzarán. Crearán un entorno en el que el joven puede conocerse a sí mismo. ¿Hiciste esto? Pregunta. Pero, ¿es un problema vital para usted? ¿Sientes profundamente la importancia de que el niño tiene que descubrir a sí misma y que no puede hacerlo bajo la presión de la autoridad? ¿No trataría de cooperar para la creación del entorno adecuado? Tenemos aquí, una vez más,
La vieja actitud. Dime qué debo hacer y lo haré. No decimos que cooperemos para este propósito. Este problema de crear un entorno en el que el niño puede ser consciente de sí mismo se refiere a todos. A los padres, maestros y niños mismos. Pero el autoconocimiento no puede ser impuesto. La comprensión no puede ser forzada. Y si este es un problema vital para usted y para mí, para el padre y el maestro, juntos crearemos las escuelas correctas. Pero mira, el miedo es algo extraordinario. Ustedes han escuchado historias de fantasmas contadas por sus padres, las personas mayores. De lo contrario, probablemente nunca tendrá fantasmas. ¿Alguien te contó sobre la obsesión? Son tan jóvenes que no pueden conocer estas cosas. Esta no es su propia experiencia, sino la reflexión de que las personas mayores lo dijeron. Y los mayores a menudo no saben nada sobre estos casos. Solo lee algo al respecto en un libro y piensan que entendieron. Plantea esta una pregunta completamente diferente. ¿Hay experiencia no contaminada por el pasado? Si el pasado contamina una experiencia, es simplemente una continuidad del pasado, y por lo tanto, no una experiencia original. Lo importante es que aquellos de ustedes que tratan con niños se encargan de no inculcar sus propias ilusiones, sus propias nociones sobre espíritus, sus ideas y experiencias personales. Esto es muy difícil, porque a las personas mayores les gusta mucho hablar de estas cosas no esenciales, sin importancia en la vida. Por lo tanto, gradualmente, comunique a los niños sus propias ansiedades, miedos y supersticiones, y los niños, de manera muy natural, repiten lo que escuchan. Es importante que los ancianos, que generalmente no saben nada debido a la experiencia personal sobre estas cosas, no hablen de ellos en presencia de niños. Por el contrario, intentan crear una atmósfera donde los niños puedan crecer libres y valientes. Se supone que algunos de ustedes no entendieron bien lo que estábamos diciendo sobre la libertad. Pero, como ya señalé, es muy importante estar abierto a nuevas ideas, lo que está fuera de lo habitual. Es bueno ver lo que es hermoso, pero también es necesario observar el lado feo de la vida, estar despierto con todo. Del mismo modo, deben estar abiertos a cosas que pueden no entender muy bien. Debido a que cuanto más piensas y consideras tales temas, quizás algo difícil para ti, mayor será su capacidad de vivir plenamente. No sé si algunos de ustedes ya han notado el sol reflejado en las aguas al amanecer, la suave claridad, el baile de agua oscura, la estrella de la mañana sobre los árboles, la única estrella visible en el cielo. ¿Alguna vez has notado alguna de estas cosas? ¿O está tan ocupado con su rutina diaria que olvida o nunca ha conocido la belleza de esta tierra? De esta tierra donde juntos tenemos que vivir. Si nos llamamos comunistas o capitalistas, hindú o budistas, musulmanes o cristianos, ya sean ciegos, lisiados o saludables y felices, esta tierra es nuestra tono. ¿Entender? Es nuestro, y no de los demás. Ella no es de un hombre rico, ni la propiedad exclusiva de los poderosos gobernantes, los nobles de la tierra. Pero es nuestra tierra, tuya y la mía. Somos personas insignificantes, pero también vivimos en esta tierra. En él tenemos que vivir todos juntos. Este mundo es tanto los ricos como los pobres, tanto los alfabetizados como los analfabetos. Es nuestro mundo. Y creo que es importante sentirlo y amar la tierra. No solo ocasionalmente en una mañana tranquila, sino cada vez. Y solo podemos sentir que este es nuestro mundo y amamos cuando entendemos qué es la libertad. No hay libertad en la actualidad. No sabemos lo que eso significa. Nos gustaría ser libres, pero si observa, notará que todos, el maestro, los padres, el abogado, el ejército, el policía, el concesionario, cada uno en su pequeña esfera, está haciendo algo para evitar la libertad. Ser libre no es simplemente haga lo que está complacido o escapar de las circunstancias externas que lo obstaculizan, pero para comprender todo el problema de dependencia. ¿Sabes qué dependencia es? Depende de tus padres, ¿no? Depende de sus maestros,
depende del cocinero, el cartero, la lechería, etc. Este tipo de dependencia es fácilmente comprensible. Pero existe una calidad de dependencia mucho más profunda que es necesario entender para ser libre, dependiendo de otro para nuestra propia felicidad. ¿Sabes lo que significa depender de alguien para tu propia felicidad? No es la mera dependencia física de alguien más que está tan apegado. Sin embargo, la dependencia interna, la psicológica, de la que recibe su supuesta felicidad. Porque cuando depende de alguien de esta manera, te conviertes en un esclavo. Si cuando envejece, depende emocionalmente de sus padres o su esposa o esposo, un gurú o una idea, habrá esclavitud al principio. No entendemos esto y, sin embargo, casi todos nosotros, especialmente los más jóvenes, queremos ser libres. Para ser libres tenemos que rebelarse contra toda la dependencia interna. Y no podemos revolver si no entendemos por qué dependemos. Mientras no entendamos bien la dependencia interna, y no liberamos de ella, nunca seremos libres, ya que solo en este entendimiento puede haber libertad. Pero la libertad no es una mera reacción. ¿Sabes qué es la reacción? Si digo algo que te ofende y te llamo un nombre feo y te enojas conmigo, es una reacción. Reacción de la dependencia. Y la independencia es otra reacción. Pero la libertad no es una reacción. Hasta que comprendamos y superemos la reacción, nunca seremos libres. ¿Sabes lo que significa amar a alguien? ¿Sabes lo que significa amar un árbol, un pájaro, una mascota? Hasta el punto de cuidar el ser que amamos, nutrirlo, acariciarlo, aunque no nos da nada a cambio. Aunque el árbol no nos da sombra, el animal no nos sigue los pasos y no dependas de nosotros. La mayoría de nosotros no amamos de esta manera. De hecho, no sabemos lo que eso significa, porque nuestro amor siempre está rodeado de ansiedad, celos, miedo. Esto implica que dependemos de otro. Por dentro también queremos ser amados. No amamos simplemente, sin nada más que desear. Queremos retribución. Y eso solo nos hace dependientes. Así, la libertad y el amor van juntos. El amor no es una reacción. Si te amo porque me amas, esta es pura transacción. Una compra en el mercado. Amar no es nada para preguntar a cambio. Ni siquiera siente que estás dando algo. Solo este amor puede conocer la libertad. Pero mira, no está educado para eso. Te educan para conocer las matemáticas, la química, la geografía, la historia. Y luego tu educación termina. Porque el único compromiso de tus padres es ayudarte a conseguir un buen trabajo y tener éxito en tu vida. Si tiene dinero, puede enviarlo al extranjero. Pero como sucede en el resto del mundo, su objetivo único es vernos ricos y en una posición social respetable. Y cuanto mayor aumento, más sufrimiento causará a los demás. Porque para escalar posiciones, tendrá que competir, para ser cruel. Por lo tanto, los padres envían a sus hijos a las escuelas, donde se alienta la ambición, donde no hay amor. Por lo tanto, una sociedad como la nuestra siempre está en declive, en una lucha constante. Aunque los políticos, jueces, los nobles de la tierra hablan de paz, no significa nada. Ahora, tú y yo debemos entender todo este problema de libertad. Debemos averiguar por nosotros mismos lo que significa amar, porque si no amamos, no consideraremos a los demás, no estaremos atentos. ¿Sabes lo que significa considerar a la otra persona? Cuando ves una piedra puntiaguda en un camino tomado por muchos pies descalzos, la elimina. No porque te pidan que lo hagas, sino porque te sostienen el uno del otro. Quien sea. E incluso, planta un árbol y cuídalo, mira el río y disfruta de la prodigalidad de la tierra. Observe un pájaro en el aire y la belleza de su vuelo. Tenga sensibilidad y permanezca abierto a este extraordinario movimiento llamado vida. Por todo esto, hay una necesidad de libertad. Y para ser libres, debes amar. Sin amor, no hay libertad. Sin amor, la libertad es mera idea. Sin valor. Por lo tanto, solo aquellos que entendieron la dependencia íntima y se liberaron de ella, que saben, por lo tanto, qué es el amor, solo estos pueden conocer la libertad. Solo ellos podrán crear una nueva civilización, un mundo diferente. Pregunta: ¿cuál es el origen del deseo y cómo puedo deshacerme de él? Respuesta: un joven está haciendo esta pregunta. ¿Por qué debería liberarse del deseo? ¿Entender?
Le dijeron que estar libre de deseo es una de las mayores virtudes y que libre del deseo puede cumplir a Dios, o como si se llame, esta realidad fundamental. Entonces pregunta, ¿cuál es el origen del deseo y cómo puedo deshacerme de él? Pero el afán de estar libre de deseo sigue siendo parte del deseo, ¿no? Es con efecto inspirado en el miedo. ¿Cuál es el origen, la fuente, el comienzo del deseo? Ves algo atractivo y lo quieres. Él ve un automóvil, un bote y quiere poseerlo. O quieres alcanzar la posición de un hombre rico, o convertirte en un saneamiento. Este es el origen del deseo. Ver, conmovedor, que viene una sensación, y ese sentimiento de deseo. Reconocer que el deseo causa conflicto, te preguntas, ¿cómo puedo deshacerme del deseo? Por lo tanto, lo que realmente deseo no es estar libre del deseo, sino estar libre de inquietud, ansiedad y sufrimiento causado por el deseo. El deseo es estar libre de los amores del deseo y no de su propio deseo. Mucho es importante entender eso. Si pudieras despojar el deseo de bromas, sufrir, pelear, todos los anhelos y miedos que te acompañan, para que solo permanezca el placer, entonces, ¿querías estar libre de deseo? Mientras haya un deseo de ganar, realizar, ser, en cualquier nivel, debe haber, inevitablemente, ansiedad, sufrimiento y miedo. La ambición de ser rico, de ser este o aquello solo desaparecerá cuando percibas el malión, la naturaleza corrupta de la ambición misma. En el momento en que nos damos cuenta de que el deseo de poder, de cualquier manera, el poder de un primer ministro, un juez, un sacerdote, un gurú, es esencialmente malvado, ya no tenemos el deseo de ser poderoso, pero no vemos esa ambición corrompe, que el deseo de poder es malvado. Por el contrario, decimos que serviremos al poder de hacer el bien, lo cual es pura contradicción. No se puede usar un error erróneo para un propósito correcto. Si el entorno es malo, el fin debe ser malvado. El bien no es lo opuesto al mal. Solo puede existir cuando el mal dejó de existir por completo. Por lo tanto, si no entendemos el significado completo del deseo, sus resultados y consecuencias indirectas, ningún significado tiene el fácil tratar de deshacerse del deseo. Pregunta: ¿cómo podemos estar libres de la dependencia mientras vivimos en la sociedad? Respuesta: ¿sabes qué es sociedad? Sí, nada. La sociedad son las relaciones entre los hombres, ¿no es exacta? No complices la cosa citando una parte de los libros. Piense en esto con toda la simplicidad. Y verá que la sociedad son las relaciones entre usted y yo, y yo, y yo. Las relaciones humanas constituyen la sociedad. Y nuestra sociedad actual se basa en las relaciones de adquisición, ¿no? En general, queremos dinero, poder, posesiones, autoridad. En un nivel u otro, queremos posición, prestigio. Y por lo tanto, construimos una empresa de adquisición. Mientras se nos entregue a la adquisición, siempre que apuntemos a la posición, el prestigio, el poder, etc., perteneceremos a esta sociedad y, por lo tanto, dependeremos de ellos. Pero si un hombre no quiere ninguna de estas cosas y sigue siendo simplemente lo que es, lo que él mismo es, con gran humildad, entonces, está fuera de la sociedad. Revueltas y descansos con la sociedad. Desafortunadamente, la educación, hoy en día, te prepara para que te sientas, se adapte, se ajuste a esta sociedad de adquisición. Solo esto está interesado en sus padres, sus maestros, sus libros. Mientras eres ambicioso, ansioso, corrompiendo y destruyendo a otros en tu búsqueda de posición y poder, eres considerado un ciudadano respetable. Son educados para adaptarse a la sociedad. Pero esto no es educación. Es solo un proceso de acondicionamiento para que se ajuste a un patrón. La verdadera función de la educación no es prepararlo para ser empleado, juez o primer ministro. Sin embargo, ajustarlo para comprender toda la estructura de esta sociedad corrupta y permitirle crecer en libertad para que pueda romper todas las cárceles y crear una sociedad diferente, un mundo nuevo. La necesidad de individuos enojados, no parcialmente, sino totalmente rebelados contra el viejo hombre, ya que solo tales individuos pueden crear un mundo nuevo. Un mundo no basado en la adquisición, el poder y el prestigio. Ya estoy escuchando a los ancianos para decir que esto nunca será posible. La naturaleza humana es lo que es, y lo que dice es pura absurda.
Pero nunca pensamos en descartar la mente adulta y no acondicionar al niño. Ciertamente, la educación es curativa y preventiva. Ustedes, los estudiantes mayores, ya están en forma, condicionados, ya son ambiciosos. Desean tener éxito como su padre, como su jefe o cualquier otro. Por lo tanto, la verdadera función de la educación no es solo para ayudarlo a descondicionarlo, sino también ayudarlo a comprender todo el proceso de vida, día al día, para que pueda crecer en libertad y crear un mundo nuevo. Un mundo totalmente diferente al actual. Desafortunadamente, ni los padres, ni los maestros, ni el público en general están interesados en esto. Es por eso que la educación debería ser un proceso de educación tanto al educador como al estudiante. ¿Por qué pelean los niños? Luchas a veces con tu hermano u otros compañeros, ¿no? ¿Por qué? Pelea por un juguete. Otro chico tomó su pelota o tu libro, así que peleas. Los adultos luchan exactamente por la misma razón. Y la diferencia es solo que sus juguetes son posición, riqueza y poder. Si quieres poder, y también quiero poder, peleamos. Y esa es también la razón por la cual las naciones se guerran. Mira lo simple que es. Pero resulta que los filósofos, los políticos y las personas religiosas llamadas lo han complicado. Es un gran arte tener abundancia de conocimiento y experiencia. Conozca las riquezas de la vida, la belleza de la existencia, las luchas, las aflicciones, la risa, las lágrimas, y al mismo tiempo, saber cómo mantener la mente muy simple. Y solo puedes tener una mente simple cuando sabes cómo amar. Pregunta: ¿qué son los celos? Los celos implica insatisfacción con lo que es, y envidia a los demás, ¿no? El descontento mismo con lo que eres es el comienzo de la envidia. Desea igualar a otro que tiene más conocimiento, o que es más hermoso, o tiene una casa más grande, o que tiene más poder, una mejor posición que la suya. Quiere ser más virtuoso. Quiere saber cómo meditar mejor. Quiere llegar a Dios. Por esta razón, estás envidia y celosa. Comprender lo que es difícil. Por lo tanto, requiere que esté completamente libre del deseo de cambiar lo que es para otra cosa. Su deseo de cambio genera envidia, celos, mientras que al comprender qué es, hay una transformación de lo que eres. Pero mira, tu educación te impulsa a tratar de ser diferente de lo que es. Cuando estás celoso dices: ahora no tengas celos. Eso es terrible. Y así lucha por no estar celoso. Pero esta misma lucha es parte de los celos. ¿Por qué significa ser diferente? Una hermosa rosa es una hermosa rosa. Pero nosotros, los seres humanos, estábamos dotados de la capacidad de pensar, y pensamos erróneamente. Saber cómo pensar requiere mucha penetración, comprensión. Pero saber qué pensar es relativamente fácil. Nuestra educación actual es enseñarnos qué pensar. No nos enseña cómo pensar, cómo penetrar, cómo explorar. Es solo cuando tanto el maestro como el estudiante saben que la escuela es digna de su nombre. Pregunta: ¿por qué nunca estoy satisfecho con algo? Respuesta: es una chica que está haciendo esta pregunta. Y estoy seguro de que no le fue volado por otro. A su corta edad, quiere saber por qué nunca está satisfecho. Y ustedes adultos, ¿qué dices al respecto? Es tu trabajo. Crearon este mundo, donde una niña tan pequeña cuestiona por qué nunca está satisfecha con algo. Usted es considerado por los educadores, pero no ha visto que la tragedia está ahí. Por lo general está meditado, pero están aburridos, cansados, interiormente muertos. Porque los seres humanos nunca están satisfechos. No es porque estén buscando felicidad, porque piensan que, por variación constante, serán felices. Se mueven de un trabajo a otro, de un estado de relación a otro, de una religión o ideología a otra, pensando que con este movimiento constante de cambio, encontrarán la felicidad. O sigo buscando un rincón aislado de la vida y ahí estancados. Ciertamente, la satisfacción es algo muy diferente. Solo se vuelve existente cuando se ve a sí mismo, como es, sin ningún deseo de cambio, cualquier condena o comparación. Esto no simplemente acepta lo que ve y se acuesta a dormir. Pero cuando la mente ya no se compara, juzga, evalúa, y por lo tanto es ver lo que hay en instante, sin querer cambiar, en esta propia percepción, se encuentra lo eterno. Pregunta: ¿por qué deberíamos leer?
Escucha, muy tranquilo, lo que diré. Nunca preguntaron por qué deberías jugar, por qué debes comer, o por qué debes mirar el río, o por qué eres cruel. ¿No es cierto? Solo se revelas y pregunta por qué debes hacer algo cuando no te gusta hacerlo. Pero leer, jugar, ser cruel, buen ser, ver el río, las nubes, es parte de la vida. Y si no sabe leer, si no sabe cómo caminar, si no sabe cómo apreciar la belleza de una hoja, no está viviendo. Deben entender la totalidad de la vida, y no solo una parte de ella. Es por eso que deberías leer que debes mirar el cielo. Por eso debes cantar, bailar y escribir poesía. Y sufrir y entender. Porque todo esto es vida. ¿No te sientes tímido al ver a un extraño? ¿No te sientes tímido mientras haces esta pregunta? ¿No te sentirías tímidamente si, como yo, estuviera sentado aquí para hablar aquí? ¿No sientes una cierta perturbación, una cierta vergüenza, un deseo de quedarse inmóvil cuando de repente te encuentras con un hermoso árbol, una flor delicada, un pájaro en tu nido? Es bueno ser tímido. Pero en la mayoría de los casos, la timidez denota que la persona es consciente de sí misma. Cuando nos vemos en presencia de una persona importante, si tal persona existe, nos damos cuenta de nosotros mismos. Pensamos, lo importante que es este hombre. Cuán notable. Y no soy nadie. Por lo tanto, una persona se limita, o es decir, consistido en sí mismo. Pero hay timidez de una especie diferente que es delicadeza, sensibilidad. En estos no hay conciencia de la persona misma.